Psicosis es una presentación de Superautos Doral. Saludos, lunes 6 de noviembre, desde Caracas, Venezuela, para el mundo. En especial para Miami, porque salimos en CONCAF, en el canal 81, el venezolano TV.com. Y allí estamos en el programa de Carla Angola y Carlos Acosta, a las cuales saludo con mucho cariño como siempre. Ellos nos permiten que Psicosis, a las 9:30 salimos como un segmento de su programa Aló, buenas noches. Hoy tenemos a Felipe Mujica, que todo el mundo sabe que es amigo mío. Tú sabes que hay gente que en las redes, en la cosa esa loca, el linchamiento, entre toda la oposición acusándose, me dicen que yo soy amigo de Jorge Rodríguez de Juan Barreto, por lo cual yo soy sospechoso de ser traidor. Yo digo, pero bueno, son amigos míos. No voy a decir que no son amigos míos. Ahora tengo años que no los veo, ni soy partidario de las cosas que hacen, ni yo milito en el PSUV, pero lo usan para desfigurarte, para crearte una duda, una cosa de entregado. Porque la oposición, en vez de centrarse en que vienen las presidenciales, en reforzar la unidad, en corregir los errores por los cuales perdimos las gobernaciones, que no solo son del fraude que lo hay, del ventajismo, sino de la política, en vez de estar en eso, anda cuchillándose. ¿Cómo tú ves este autosuicidio, que lo hemos llamado así para ser bastante redundante? Tú sabes que empezando por la parte esa de los amigos tuyos, o los amigos míos, o los amigos de cualquiera, eso hubo una época en que nosotros lo definimos, lo conceptualizamos, en la época más radical del chavismo. Le dijimos a quienes practicaban ese tipo de persecución, ese tipo de descalificación, que eso era chavismo de oposición. Porque en aquel momento identificamos al chavismo como una conducta irracional, que lo que quería era la confrontación, que negaba la posibilidad de que los venezolanos nos entendiéramos como venezolanos. Bueno, y hay sectores opositores que de manera rutinaria, durante mucho tiempo, viven de eso. Tú, por supuesto, conoces de manera particular el caso del MAS, o el caso mío de manera personal, lo que eso significa desde el punto de vista de la permanente descalificación a la hora de señalar que tú tienes tal o cual opinión y que esa tal o cual opinión no tiene validez porque supuestamente tú eres tal o cual cosa. Entonces resulta que practican algo que también en la historia venezolana se conoce como matar al mensajero. ¿Qué es matar al mensajero? Bueno, tú das una opinión y entonces yo no discuto contigo, sino que digo que tú eres un vendepatria. Y entonces tu opinión, a partir de ahí... Eso lo inventó Chávez. Claro, lo inventaron. Y entonces ellos no se dan cuenta que cuando están en ese contexto, lo que hacen es repetir de las peores prácticas que en Venezuela se han hecho para dividir a los venezolanos. Si algo es necesario hoy, es que los venezolanos dejemos atrás todo eso y que asumamos nuestro país exactamente como es. ¿Qué país tenemos? Este es un país donde no se van a acabar los adecos. Entonces, tú vas a seguir teniendo amigos adecos y yo también. Este es un país donde no se van a acabar los copellanos, entonces tú vas a seguir teniendo amigos copellanos y yo también. Este es un país donde no se van a acabar los fascistas, lo cual quiere decir que tú y yo vamos a seguir siendo amigos. Este es un país en el cual no se va a acabar el chavismo, por lo tanto también tendremos amigos chavistas. Y este es un país en el cual habrá venezolanos que no serán militantes de ninguna de esas organizaciones, ni de Voluntad Popular, ni de Primero Justicia, porque nada de eso va a desaparecer. Y esa realidad, ese pluralismo, es lo que tenemos como país. Y eso tenemos que asumirlo, tenemos que reconocerlo. Y los sectores radicales de la oposición, que pueden seguir siendo radicales, no hay ningún problema, pero yo me imagino que a un sector radical de la oposición uno no le puede decir a una persona, decirle, mira, vale, lo que pasa es que tú no vas a ser amigo de fulano ni de mengano, porque ellos opinan tal o cual cosa, sino que simplemente la opinión que ellos tienen hay que discutirla en el fondo del contenido. Y allí vamos entonces a lo que pudiera ser valorar lo que en este momento está ocurriendo en Venezuela. Párate un momentico ahí, a meternos también. Fíjate, los laboratorios en las redes son parte de la realidad, porque las redes han cogido un peso, sobre todo en Venezuela, muy importante, ya que la hegemonía comunicacional llama a los medios, los asusta, las concesiones, todo eso limita la comunicación. Entonces las redes, bueno, ahí aparece de todo, gracias a las redes vimos todas las marchas, la represión, el mundo se enteró de lo que está pasando en Venezuela en las redes.
Pero las redes vienen con basura. Los estudiosos de las redes dicen que el 70% vienen basurados. Y en esa basura, sobre todo en Twitter, que es la red política, los laboratorios hacen y deshacen. Entonces, en las redes hay un linchamiento permanente, ¿no? A Capriles, cuando dijo que ganó, cuando cantó fraude, y después terminó pues sentado en Miraflores, porque no había manera de probar eso, etcétera. Bueno, le han caído encima permanentemente, y yo creo que la actitud de Capriles con el revocatorio y con todo eso tenía mucho que ver con esos chantajes que le montaron. Yo creo que a Henry Ramos también le montaron un paredón de eso. Entonces Henry, que era un héroe en la Asamblea Nacional, esa frase de inteligencia no te vas a morir, brillante en su manejo de medios, bueno, hoy lo vendido, traidor, no sé qué cosa, pero eso tiene laboratorios del gobierno, el gobierno tiene la tesis de dividirnos entre abstencionistas radicales en 3 grupos y participacionistas. Entonces nosotros, en vez de estar peleando a ver cómo recuperamos espacio para pelear las presidenciales que vienen el año que viene, estamos matándonos entre nosotros, destruyendo a John Goycochea, matando a Guarate, y resulta que el mismo día que soltaron a John Goycochea metieron preso, digamos preso no, le allanaron la inmunidad a Freddy Guevara, lo hicieron en conjunto. Y antes habían habilitado a Manuel Rosales, y se ve que eso es una abogada, que el gobierno está dispuesto a dividirnos a como dé lugar, porque eso termina por darle estabilidad a ellos, ya que al final debilitan la oposición. Pero uno lo dice, yo le digo, mire, esto es un plan del gobierno, vendido traidor. Mire, pero con ese odio que usted está, maldito, ojalá te muera. Ahí Beize, yo pongo el caso de Beize. Beize tuvo que escribir un texto, ya yo no tengo nada que ver con ese es un déjenme en paz, porque le cayeron encima. Entonces, pero son laboratorios. Ahora, hay una estrategia del gobierno, clara. Tú sabes, Kiko, que hay una pregunta que tiene toda la pertinencia del caso, hacérsela de manera permanente. Este gobierno, creo que es el peor gobierno que ha tenido Venezuela a lo largo de toda su historia. Esta mañana leí por pura casualidad una síntesis del drama que estamos viviendo los venezolanos, donde estaban enumerando cada una de las cosas que nos estaban pasando, desde las más graves hasta las menos graves, pero que cualquiera que agarrara era terrible desde el punto de vista de nuestra condición y nuestra calidad de vida. Pero ese gobierno tan malo, el peor gobierno de nuestra historia, hay una pregunta que siempre hay que hacerse: ¿por qué está allí? ¿Por qué el peor gobierno del mundo, con todo ese contexto de problemas, de todo lo que ha significado las circunstancias que vivimos los venezolanos, la que tú quieras, no hay medicina, las universidades son un desastre, el desabastecimiento, el problema del dinero, el problema del efectivo, bueno, todo eso que uno ve cotidianamente en este país, que no tiene nada que ver con el país que tú y yo conocimos hace unos años atrás. Quédate ahí. No, ya va, espérate. Pero vamos al corte. Ah, bueno, claro, para que deje tan, ¿qué dirá Felipe Mujica cuando regresemos? Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Seguimos con Felipe Mujica, que iba a explicarnos cómo es que en el peor gobierno del mundo, con esta crisis, hambre, gente comiendo la basura, inflación insólita, cómo es que el gobierno sigue ahí. Exacto, dejamos allí la cosa. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué está allí? ¿Por lo bueno que son, por los inteligentes que son, o están allí por los errores que se han cometido desde hace mucho tiempo en el campo opositor? Cualquiera que quiera tratar de indagar sobre lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela tiene necesariamente que pasar por allí. Y nos vamos a conseguir con una cantidad de hechos que han ocurrido a lo largo
de todo este periodo, desde el año 1998 hasta nuestros días, en los cuales te vas a conseguir con cualquier cantidad de desastres. Por ejemplo, vamos a la Plaza Altamira, vamos a la huelga petrolera, vamos al Carmonazo, vamos a la abstención del 2005, vamos al momento en el cual Capriles llegó y dijo que había que convertir la elección municipal en un plebiscito y trajo como consecuencia que el que había perdido por 300.000 votos con Maduro terminó perdiendo la oposición por casi 2 millones de votos en diciembre, 8 meses después. Y lleguemos a este momento en el cual un sector de la oposición inventa toda una trama que ya ha recorrido a lo largo de todo este tiempo la oposición, donde vuelve a recrear la salida, vuelve a convocar, vuelve a provocar todo el escenario de violencia que termina generando como consecuencia de la represión los cientos de muertos que hubo en la última oportunidad. Terminan inventando una consulta sobre 3 preguntas, de las cuales solamente una había que hacer, era que quién estaba en desacuerdo con estos señores, el proceso constituyente. Bueno, se metieron a meter 2 o 3 preguntas más, donde convirtieron todo eso en un programa de gobierno que no podían cumplir, que no tenían ninguna manera de hacerlo. Bueno, y vino el momento de la elección de la constituyente, y la oferta, la promesa de que ese día se iba a impedir el evento electoral, simplemente quedó como una cosa que no tenía ningún destino, que no tuvo ninguna explicación. La derrota, y de la derrota se brinca a otro escenario político sin dar ninguna explicación, sin decir, mira, nos equivocamos aquí, o pasó esto, o por estas cosas no pudieron hacerse de esta manera, vamos ahora a este proceso. Y al no dar ninguna explicación, por supuesto, eso genera consecuencias. El abstencionismo es absolutamente negativo, tiene una explicación, pero el hecho de que yo esté muy molesto, el hecho de que tenga mucha rabia, no me puede llevar al punto en que mi conducta política termine favoreciendo al que yo digo que estoy combatiendo. Y de la misma manera, tú no puedes tener una conducta como la que acaba en este momento de plantear los partidos de la MUC, que decidieron no participar en el evento electoral municipal, diciendo, nos abstenemos, y cuando tú les haces la pregunta siguiente, perfecto, yo voy a comprender que tú me digas que nos abstenemos, pero ¿y qué hacemos al día siguiente? Entonces, amanecemos mirando para el techo, mirando la luna, mirando el sol, mirándonos a los ojos, aparecemos ¿cómo? ¿Qué vas a hacer al día siguiente después que produzca la abstención? Simplemente lo que estás contribuyendo es a un resultado negativo, que ojalá sea lo menos negativo que sea posible este resultado de las elecciones municipales, y estás contribuyendo a lo que tradicionalmente la oposición venezolana ha hecho, que es que desde la Coordinadora Democrática hasta este momento nunca ha existido una estrategia política, y lo que ha existido son acuerdos electorales. Entonces, yo no tengo una estrategia política que me diga, yo voy por este lado, mi interés es este, dicho como un amigo común. Rafael Simón Jiménez lo ha dicho en distintos momentos en que hemos conversado. Si tú eres militar, tú llegas y tu estrategia la haces en el campo militar. Y llegas y dices, bueno, déjame contar los tanques, contar los soldados, contar los aviones, contar los proyectiles y ver cómo yo voy a enfrentar a mi adversario. O las bombas, lo que tengan. Si no eres militar, y tú lo que eres es político, y tú lo que sabes hacer político, y eres demócrata, y tu lucha es de esa manera, entonces tú tienes que hacer tu estrategia en el campo de la política, en el campo de la democracia. Tú no puedes permitir que te lleven al otro campo, porque en el otro campo no tienes nada que hacer sino perder. Y la pregunta que uno tiene que hacerle permanentemente a los abstencionistas es, ok, ¿cuál es el paso siguiente? Porque hay experiencia. Por ejemplo, yo conozco abstencionistas de la época venezolana, nosotros, por lo menos en mi caso. Nosotros íbamos peleando en las universidades. Fuimos en el año 63, fuimos abstencionistas con un desastre que se produjo en ese momento. Está la experiencia de los argentinos y los uruguayos, los montoneros, los tupamaros, que decidieron simplemente tomar el camino de la violencia y los barrieron, los acabaron con las consecuencias que eso tuvo. Ahora, ¿qué es lo que se plantea aquí? ¿Cuál es el camino de quienes dicen vamos a abstenernos porque mañana va a producirse tal o cual efecto que nunca se produce? Porque el cuento de la invasión, el cuento de la alianza con los amigos del extranjero, el cuento de que se va a producir un alzamiento militar, yo estoy escuchando eso desde el año 2002
y creo que tú también lo estás escuchando. Ahora, fíjate, yo he venido diciendo, Felipe, que nosotros cuando éramos dirigentes estudiantiles, en el terreno estudiantil, los grupos radicales, que por cierto ellos están en el gobierno, todos amigos, vivían en la abstención. Y nosotros gozábamos un puñero ganándole, porque se abstenían y no hay nada que inmovilice más que la abstención, porque no marchas, no votas, no hacen nada. Y vivíamos ganándole. Pero luego, recordemos a Pérez Jiménez con el referéndum. AD dijo, no vamos a votar y la gente votó. El plebiscito. Después está el 2005, que fue un desastre la abstención. En el momento en que Chávez tenía el precio del barril más alto, la mayor popularidad, porque había metido las misiones y se había recuperado, bueno, abstención, pusimos la torta, hablamos de un fraude que nunca se probó. Agregarle la de 1963. Fíjate, Felipe, en la experiencia cuando éramos dirigentes estudiantiles, nosotros ganamos liceos, universidades, porque los grupos radicales vivían no hay manera de ganar el poder con votos, sino que hay que irse para la guerrilla, no sé qué cosa, y se abstenían y nosotros le ganamos siempre, por la inutilidad del planteamiento. Luego está el plebiscito de Pérez Jiménez, llamó a no votar y la gente fue a votar. Pero además llegamos al 2005, pero antes pasemos por el 63, después del fracaso de la lucha armada, que vaya, carupanazo, porteñazo, digamos, no era una gafedad aquella cosa, ¿no? Entonces, 2005, dijimos que había un fraude que nunca se pudo comprobar en el momento que Chávez estaba en el tope de popularidad, con el barril a 100 no sé cuánto, 110, se había recuperado con las misiones, y entonces dijimos, cantamos fraude. No fuimos a la Asamblea Nacional y después AD y otros grupos no participaron en la elección de Manuel Rosales. Nos costó recuperarlo. Bueno, y después llegamos a obtener éxito, fuimos subiendo la votación hasta que ganamos la Asamblea Nacional. Entonces ahora resulta que generamos un gran escepticismo, no explicamos nada. La gente se siente, no entiende cómo pasamos de una cosa a la otra, el voto, la abstención, porque no hay un debate público honesto con el país, y entonces nos quedamos otra vez en la abstención cuando vienen las elecciones presidenciales y decimos, viene una primaria, vamos a una primaria, pero resulta que las condiciones, el lío del juramento, en la ANC, todo eso no tiene salida, no le hemos buscado la vuelta. Cuando regresemos. Seguimos con Felipe Mujica. Yo le comentaba todo ese largo discurso sobre la necesidad de corregir errores, de hacer política para las mayorías, de dejar la puñaladera esa que tenemos, atacar el desconcierto, el estado de ánimo que está fregado, o sea, una serie de correctivos, entre otros, el cambio de las condiciones y la juramentación. La juramentación es una trampa. ¿Cómo es que tú no me voy a juramentar porque es un problema de dignidad y de ética y entregas el Zulia? Y ahora te clavan a Omar Prieto, que es peor que Bielba Mora, pues, que ya es decir. Y entonces no le das la vuelta al asunto a ver cómo lo resuelvo. Hay una falta de definiciones estratégicas, de ejercicio de la política, de evaluación de escenario. Ahora, uno lo dice para que se corrija, porque la oposición que tenemos es esta. Estos son los bueyes que hay, ¿no? Yo no hago nada descalificando a uno o a otro, porque al final de cuentas nuestro adversario no solo es peor, sino que para ganar hay que echarle pichón. Ahora, cuesta. Aún cuando el liderazgo sabe que es así, sabe que lo que estamos diciendo tiene razones, o por lo menos discutibles, cuesta que esos debates se den. Es que yo creo que es un problema de cómo ha sido concebida la oposición al chavismo desde que se estructuró. Si tú revisas un dato que tú lo conoces tan bien como yo, entre aquella cosa que era la Coordinadora Democrática cuando nace y lo que después fue la MUC, tú tratas de averiguar quiénes estaban allá y quiénes ahora no están. Te vas a conseguir que no está Carlos Ortega, no está Carmona, no está Enrique Mendoza y no está el MAS. El resto de los factores políticos son exactamente los mismos que han venido dirigiendo la oposición desde el momento de la coordinadora hasta ahora. Ese grupo de factores políticos ha estado asignado por una situación en la cual cada decisión ha sido fundamentalmente de tipo electoral. Viene la posibilidad de la elección, compito, y se ha salido bien y mal.
Se salió bien, por ejemplo, cuando estuvo Rosales, porque Rosales recuperó el esquema de la participación electoral. Se salió bien en el 2007, a pesar de que la mayoría de ellos no creía que se podía derrotar a Chávez en el 2007. Se salió bien después en las elecciones de gobernadores. Se sale bien cuando Capriles compite con Chávez, cuando compite con Maduro. Se les gana electoralmente en términos de votos en la elección de la Asamblea, y después finalmente se produce este resultado del año 2015, donde de manera abrumadora se produce un triunfo opositor. Lamentablemente, ese triunfo opositor estuvo trastocado totalmente porque más allá del acuerdo electoral no había estrategia. Y yo recuerdo el punto más, digamos, estelar de aquel momento, que fue cuando se dijo que había 6 estrategias, pues no estaban de acuerdo con ninguna. Y entonces estaba el revocatorio, estaba la declaración de la enmienda, estaba la cosa del abandono del cargo, bueno, todas las cosas que estaban, el 350, etcétera, estaban disponibles, era una lista de mercado. En vez de decir, un momentico, señores, aquí está clarito, continuemos el camino electoral, vayamos a la elección de gobernadores y de allí continúa el proceso político en Venezuela. Bueno, eso no se entendió, eso privado otro tipo de circunstancias y finalmente se generó esta situación. Tú ves, por ejemplo, eso que tú acabas de comentar, el caso del Zulia y el caso de los 4 gobernadores de Acción Democrática en relación al acto de ir ante la Asamblea Constituyente. Hay un ejemplo, yo se lo he puesto a todo el mundo. Cuando Chávez gana en el año 98, Chávez va y se juramenta ante el Congreso de la República, y lo juramenta Caldera. ¿Quién se acuerda de ese acto de juramentación? Todo el mundo de lo que se acuerda es de la frase de Chávez, cuando dijo, vengo aquí a juramentarme ante esta moribunda Constitución. Y Chávez en ese momento, con esa conducta, signó su relación con ese Congreso que estaba planteando que fuese sustituido por una Asamblea Constituyente. Igual pasa en este caso. Están los 4 que se juramentaron y el que decidió no juramentarse. La política la inventó el diablo. Y el diablo va a permitir que dentro de un mes aproximadamente nosotros sepamos cuál decisión era correcta. Cuando haya elecciones en el Zulia, yo estoy convencido que va a ganar Manuel Rosales. Creo que el pueblo zuliano va a dar una respuesta contundente a lo que eso significa. Y gane Rosales esa elección. ¿Dónde va a estar Guanipa en ese momento? ¿Cuál va a ser el destino de Guanipa? Porque esa es la pregunta que hay que hacerse en términos de resultados políticos. Porque de otra manera no tiene ningún sentido el que tú condenes un acto que el que lo cumple como tú quieres desaparece. Pero Guanipa seguramente, ya lo dijo, va a acusar a Manuel Rosales de traidor y va a llamar a la abstención. Es que no importa de lo que lo acuse. Guanipa puede hacer lo que quiera. Por cierto, sería bien injusto que lo hiciese, porque si alguien respaldó a Guanipa fue Rosales y un nuevo tiempo allá en el Zulia. Buena parte del resultado a favor se produce por la manera en que un nuevo tiempo participa. Ojalá Guanipa no cometa ese tipo de errores y simplemente quede a la expectativa. Pero en términos políticos, gana Rosales y esa gobernación vuelve a manos del campo democrático, la gana Manuel Rosales, que se irá a repotenciar en términos políticos, y los otros 4 gobernadores estarán en ejercicio. Pero Guanipa, ¿dónde está? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque no me digas que es que tú estás haciendo eso por un problema ético, por un problema de reglas morales, etcétera, porque eso, que puede ser verdad, no tiene nada que ver con las decisiones políticas. Y si algo necesita en este momento el campo democrático venezolano, son líderes, conductores que permitan vislumbrar que efectivamente puede haber la salida electoral que se está anunciando. Tú ves, por ejemplo, el campo internacional. ¿Tú te imaginas lo que toda esa política de solidaridad que se ha expresado con la oposición venezolana, cómo estará viendo lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento? El espectáculo de la MUC, el resultado de las elecciones de gobernadores, la decisión de abstenerse. Dirán que no fue una noche loca, sino que estamos en medio de un mes loco por parte de la MUC, en medio de todo lo que están haciendo y todo lo que están diciendo. Y lo peor del caso es que tanto tú como yo sabemos que la razón de esa decisión de no ir es una razón absolutamente subalterna. Es la decisión de no contarse
internamente para que el hecho siguiente, que es el hecho de la candidatura presidencial del campo democrático, no tenga como referente lo que en este caso iba a ocurrir, que era una cuenta que tenía a nivel municipal las cuentas de tarjeta por tarjeta, no es que era una encuesta, no, un resultado electoral donde en cada municipio el partido tal iba a sacar tanto, el partido cual iba a sacar tanto, y eso iba a ser una referencia para el tema de la selección del candidato presidencial, y ellos prefirieron obviar eso y enfrentar las cosas de otra manera y no asumir eventualmente también el desgaste de los más radicales y colocar entonces las cosas en este momento. ¿Qué es lo que puede pasar? Un resultado electoral malo. ¿Quiénes son responsables? ¿Los que participaron o los que no participaron? Evidentemente los que no participaron, porque los que decidimos participar estamos asumiendo la responsabilidad de insistir en un camino democrático, en un camino político, y eso la historia irá dando caminos y maneras de encontrarse las cosas, igual que ocurrió cuando el tema de la huelga petrolera. Los que estuvimos en contra de la huelga petrolera en el comienzo fuimos abiertamente descalificados. Cuando la huelga fracasa y se reconoce el absurdo de ese planteamiento, entonces hubo que reivindicar a los que en aquel momento criticamos. El caso de Altamira, los que estuvimos en contra de ese planteamiento de grupos militares en la plaza de Altamira. El caso del 2005, cuando deciden abstenerse también por una razón subalterna, que era no contarse entre sí varias organizaciones políticas de la oposición para no dar una demostración de que había uno más grande que otro. Bueno, y llevaron al absurdo de un planteamiento donde dijeron, el gobierno no va a poder gobernar con una asamblea monocolor. No, le sirvió como anillo al dedo. Hicieron lo que les dio la gana. Por eso te digo, hay que insistir permanentemente en la pregunta, ¿por qué están allí? ¿Por lo inteligente, por lo fuerte o por los errores nuestros? Gracias, Felipe, por estar con nosotros. Seguimos mañana con ustedes en su programa Quicosis. Quicosis es una presentación de Superautos Doral.